Imagínate que una selección de segundo nivel, como por ejemplo Colombia, que va a los torneos, anima, compite, pero que nunca es considerada dentro de los favoritos y tampoco nadie la considera un histórico del fútbol, pase a dominar el fútbol no solo en su continente, sino en todo el mundo durante 30 años. Bueno, esa es la historia de España. España pasó de ser una selección de media tabla a ser la selección más exitosa del mundo en este siglo XXI. ¿Cómo lo logró? Eso es lo que vamos a ver en este video. Pero este video no es solo sobre fútbol, es sobre cómo afrontamos metas difíciles y cómo nos organizamos como comunidad para hacer más posible el éxito. Esto es Datos de Relato. Vamos a situarnos en el Mundial de Francia 98, el último gran torneo del siglo XX. En ese Mundial, España salió eliminada en primera ronda, un fracaso más que tuvieron que aguantar sus hinchas. En ese momento, España ocupaba el lugar número 14 en el ranking de la FIFA y nunca se había acercado al número 1. A pesar de que tenía jugadores muy buenos y muy talentosos, a España se le conocía como la Furia, porque en el país valoraban más la garra, la entrega, el corazón, el pundonor, en pocas palabras, los huevos. Era un país que, a pesar de que tenía una de las ligas más competitivas del mundo, siempre en los torneos grandes en selecciones decepcionaba. Las vitrinas de la selección española en ese momento contaban con una única Euro ganada en el 64 y un lejano cuarto puesto en el Mundial del 50. Futbolísticamente hablando, era una historia más parecida a Rusia, a Checoslovaquia, a Hungría o a Suecia que a las potencias del fútbol mundial. ¿Cómo es entonces que 28 años después, en 2026, España es sin ninguna duda y sin ningún tipo de debate la selección más exitosa en el fútbol de este siglo? En este momento, España es campeona de Europa, campeona del mundo, campeona de los Juegos Olímpicos y campeona del Mundial Femenino. Es un hecho sin precedentes en la historia del fútbol. En lo que va de este siglo XXI, España ha ganado 2 mundiales, nadie más ha ganado más de uno. España ha ganado 3 euros, nadie más ha ganado más de una. España ha sido el país que más meses ha estado en el puesto número 1 del ranking FIFA. Además de eso, España ha ganado más títulos juveniles en Europa que cualquier otro país. E incluso en clubes, a pesar de que España tenía una liga competitiva, este siglo ha dominado completamente las competiciones europeas, ganando más del doble de las Champions y Europa League combinadas de su inmediato perseguidor. Podemos debatir si Francia, Argentina, Brasil, Alemania o Italia ocupan el segundo lugar, pero el primer lugar en el siglo XXI, sin ninguna duda, es para España. Nada de esto es casualidad. La suerte puede explicar que ganes un partido o tal vez un torneo, pero 30 años de dominancia está muy lejos de explicarlo. Entonces, ¿cómo lo hizo España? ¿A qué se debe el éxito? Bueno, pues podemos decir que no se debe a un talento generacional. España en estos años no contó con un Messi, con un Mbappé, con un Ronaldinho, uno de esos jugadores que te resuelve por sí solo un partido difícil y que puedes contar con él múltiples veces. Tampoco es que España haya tenido un goleador de época. Sí ha tenido delanteros buenos como David Villa o Fernando Torres o tal vez Oyarzábal, pero no ha tenido nadie de la categoría de Cristiano Ronaldo, de Haaland, de Harry Kane, de Lewandowski o de Lucho Suárez. No, la clave en España no es un milagro, no es un jugador irrepetible. La clave en España es un sistema. Para entender entonces dónde empezó esto realmente, nos tenemos que volver hacia los años 70. En los años 70 en España empezó a recibir la influencia de la escuela holandesa de técnicos. Primero con Rinus Michels, que fue considerado por muchos el creador del fútbol total, con la naranja mecánica de Holanda del 74, y estuvo en el Barcelona en 2 periodos. Y luego con su alumno aventajado, el más conocido de todos, Johan Cruyff, que fue primero jugador del Barcelona y luego técnico a partir de 1988. Como técnico del Barcelona, Cruyff insistió en implementar su filosofía y su metodología desde las categorías infantiles hasta las mayores. Esa filosofía, que puede ser muy extensa, vamos a intentar simplificarla y resumirla en 3 principios. El primero es la posesión del balón. Cruyff decía que si yo tengo el balón, manejo el ritmo del partido, y además es muy importante porque como hay un solo balón, si yo tengo el balón, el rival no me puede hacer daño. El segundo principio es la ocupación de espacios. Él decía que el fútbol se jugaba con el cerebro, o se juega con el cerebro, y que lo importante es saber llegar y saber mostrar los espacios. Por eso la importancia de abrir la cancha cuando se tiene el balón
y por el contrario cerrar la cancha y cerrar las líneas de pase cuando no se tiene el balón. Y por último, él decía que el colectivo siempre debía estar por encima del individuo. El sistema no podía estar al servicio de un jugador único o de un talento único, al revés. Todos los jugadores, por más talentosos que fueran, deberían poner sus talentos al servicio del funcionamiento del sistema y del colectivo. El uno nunca era más que todos. Y ahí viene la parte más difícil, y es que la gente le creyó. Todo el ecosistema interiorizó esos principios y los empezó a respirar y a vivir. Eso implica que en el día a día cientos de personas tienen que estar tomando miles de decisiones, todas alineadas con esos principios en los que estaban de acuerdo. Por ejemplo, en las divisiones inferiores, si tenían un jugador que era más talentoso, más técnico y más inteligente, iban a preferir a ese jugador por encima de un jugador que fuera más rápido, más físico y que tal vez fuera más alto o chutara más duro. Implica también, por ejemplo, que los mediocampistas son el motor y el eje del equipo. Y los mediocampistas todos tienen que ser muy buenos técnicamente. Pero como nadie es más importante que el sistema, no solo los mediocampistas, sino que incluso los centrales, los defensas, los delanteros, todos tienen que saber con el balón. Cruyff tuvo un paso exitoso por el Barcelona, pero hasta final del año pasado, además de unas ligas que ganó el Barcelona, el Dream Team de Cruyff, y una Champions que ganaron, no había mucho más para mostrar que respaldara este sistema, que mostrara que este sistema era un sistema ganador. Sin embargo, como se venía trabajando desde las categorías inferiores, el talento ya venía saliendo y lo mejor estaba por venir. A partir del cambio de siglo, en la selección española debutaron estos volantes: Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, Busquets, Cesc Fábregas, David Silva, Rodri y Pedri. Y podríamos incluir a muchos otros como Mata, Isco, Coque, Thiago, Olmo, Fabián, Gavi y Cazorla. Yo te reto a que encuentres un país que en este siglo haya sacado siquiera la mitad de volantes de un nivel similar a este. Yo no fui capaz de hacerlo, pero si tú los conoces, déjalo en los comentarios. Además, esos volantes estaban acompañados por defensas y delanteros que evidentemente tenían buen pie, como Puyol, Ramos, Piqué, Jordi Alba, David Villa, Torres, Cubarsí, Oyarzabal, Yamal y Cucurella en esta última época. Y esa filosofía de juego no producía solamente grandes jugadores, sino que esos grandes jugadores, al terminar su carrera, se convertían en grandes técnicos. Es así como obtuvimos técnicos de la categoría de Guardiola, Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery y Xabi Alonso. Todos estos supieron ganar ligas top en Europa afuera de España, algo que en el siglo XX nunca había ocurrido. A pesar de que los principios y el talento ya estaban disponibles, no habían permeado del todo a la selección española, que seguía considerándose la furia hasta el Mundial del 2006. Fue en la Euro del 2008 cuando Luis Aragonés dejó dejar por fuera de la convocatoria a Raúl, la estrella del Real Madrid, y poner a jugar a los jugones, como les conocían en España en esa época. Ganaron esa Euro del 2008 y luego entró Vicente del Bosque, que conservó el esquema principal y la idea de juego, añadiendo unos solos retoques de su estilo personal. Con eso ganaron el Mundial del 2010 y luego la Euro del 2012. No es que esto haya sido un método infalible. Entre 2014 y 2022, España volvió a las viejas andanzas. Salía rápido de los mundiales, no llegó a instancias definitivas en ningún torneo grande. Pero cuando muchos pensamos que el tiki-taka había muerto y que el estilo ya no podía generar equipos ganadores, llegó Luis de la Fuente, hizo unos ajustes estratégicos, no cambió del todo el modelo, no renunció a los principios, pero sí fomentó una evolución, abriendo más las bandas, utilizando más los extremos, sobre todo con la llegada de Nico Williams y de Lamine Yamal, y nuevamente encontró la ruta ganadora, haciéndose con la Euro del 2024 y recientemente con el Mundial del 2026. Pero bueno, ¿y qué tienen que ver los holandeses, Michels y Cruyff con la selección española? Al fin y al cabo, ningún holandés ha dirigido la selección española. Tiene que ver con los principios. Y si nos ponemos a ver la forma en la que la selección española ganó todos los 5 torneos grandes que ganó este siglo, en todos aplicó los principios que explicamos aquí en este video. Por ejemplo, la posesión del balón. En los 34 partidos que jugó en esos 5 torneos, España solo tuvo la posesión perdida en 2 de ellos. Y en el promedio de esos 5 torneos que jugó,
tuvo la posesión el 60% del tiempo. Eso es muy difícil de lograr. Cuesta mucho encontrar equipos que lleguen siquiera a un 55% de posesión durante un torneo entero. Ellos llegaron al 60% durante 5 torneos. Y el resultado es que en esos 5 torneos recibieron apenas 0.38 goles por partido, cuando los rivales en promedio recibieron 1.3. Se repite lo que decía Cruyff: si yo tengo el balón, el rival no me puede hacer daño. El segundo principio es el de crear espacios. Y aunque no tenemos datos de todos los torneos del siglo, sí tenemos los del último mundial, donde España fue con diferencia el equipo que más desmarques hizo, es decir, mostraba líneas de pases, habría oportunidades para que los jugadores que tuvieran el balón pudieran pasarla y encontrar espacios libres. Y por último, el colectivo por encima del individuo. Los títulos son repartidos, ningún jugador es más importante que nadie. Por ejemplo, en cuanto a los goles que hicieron en estos 5 torneos, hicieron 57 goles. Esos 57 goles los repartieron entre 24 jugadores. De hecho, los 2 goleadores en lo que va del siglo son David Villa y Oyarzábal, y son los únicos que han hecho más de 5 goles. Si lo sumamos a ellos dos, hacen menos del 25% de los goles de toda España en esos 5 torneos. Como comparación, Messi, por ejemplo, en los torneos que ha dirigido Lionel Scaloni con Argentina, ha hecho el 37% de los goles de Argentina. Y Mbappé, en los últimos 3 mundiales de Francia, ha hecho el 44% de los goles del equipo. ¿Y eso qué nos importa a nosotros en Colombia? Levantemos esa copa, hermano. O sea, ya basta, loco. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo lo mismo? Y que qué honor, y que qué orgullo, y que felicitaciones, y que qué gran copa, y que nos ilusionaron, y que todo el país... Hermano, ganemos, loco, ganemos, parce, porque de nada sirve esta vaina, loco, o sea, entiéndanme. Todos queremos ganar, obvio, yo también quiero ganar, los rivales de nosotros también quieren ganar, pero querer ganar no nos acerca más a que de verdad pase que ganemos, es más como un deseo que un plan. Yo por eso le creo más a proyectos organizados, a procesos serios, que simplemente a exigirle a los jugadores que ganemos y ya, que salgamos a celebrar y ya, que yo quiero ya ser capaz de ganarme un título. ¿A cuenta de qué? ¿Qué has hecho para poder ganarte ese título? Con este video yo no quiero decir que todos los equipos de fútbol tengan que jugar a tener la posesión del balón y que todos los equipos necesitan una posesión del 60% y meter 600 pases por partido como lo hace España. Para nada. Hay muchos equipos que juegan distinto y hay muchos equipos que han ganado muchas cosas jugando distinto. Lo que sí nos muestra la historia de España es que seguir un proceso y aferrarse a unos principios y unos valores te acercan más a la probabilidad de tener éxito. Mucho más que abordar cada partido como una emergencia, cada torneo según las circunstancias que estén, y aferrarse al milagro, a encontrar al nuevo Messi o a que tu jugador estrella se ilumine por obra y gracia del Espíritu Santo. Brad Stulberg, en su libro The Way of Excellence, define la excelencia como el proceso de convertirse en la mejor versión de ti mismo mediante la búsqueda disciplinada de objetivos valiosos alineados con tus valores. Es decir, la excelencia no es el título, no es el resultado, la excelencia es el proceso. El resultado viene como consecuencia de seguir un proceso organizado, de trabajar todos los días, de ser coherente y de tomar las decisiones y las acciones necesarias para que cada día seas un poco mejor. Y esa reflexión no solo vale para el fútbol, sino para la vida misma. Nadie te va a garantizar resultados. En un mundo como el mundo del fútbol hay muchos equipos de alto nivel. Todos quieren ganar, todos tienen muchas ganas. Incluso si tú haces todo bien, es probable que ocurran cosas que impliquen que no ganaste el torneo. Pero si ejecutaste el plan, si fuiste fiel a tus principios, fiel a tus valores, fiel a tu idea de juego, si te conoces bien a ti mismo, al final va a ser más probable que ganes, eso sí, pero si no lo logras, vas a estar mucho más tranquilo y más satisfecho. Vas a mirar con orgullo al resto del mundo, porque el resto del mundo va a poder ver reflejado en lo que hiciste, quién eres y de lo que eres capaz. Y eso es cierto, así tu objetivo sea ganar un mundial de fútbol, ser una estrella de rock, que te den un aumento en el trabajo o hacer un canal indie de YouTube sobre datos de fútbol. Si nosotros queremos convertirnos algún día en una potencia del fútbol, no estemos pensando que el problema es que le exijamos más o menos a los jugadores. El problema es que les dijimos gracias guerreros, que cantamos el ole o que dijimos sí se puede.
El problema es que tenemos que llegar con un equipo que tenga unas posibilidades serias de ganar, y eso no lo hemos tenido nunca. Y eso solo lo vamos a lograr cuando todos nos pongamos de acuerdo en cómo queremos jugar, en qué queremos que sea el fútbol de Colombia, cómo queremos que se lleve el deporte en el país, y que cada persona se adueñe de lo que le corresponde. Directivos, entrenadores, dueños de equipos, presidentes, hinchas, jugadores, para que esa filosofía se lleve a cabo y nos podamos convertir en nuestra mejor versión.